La tercera película comienza exactamente en el punto donde terminó la anterior. Volvemos a encontrarnos con el detective Eric Matthews, quien continúa atrapado y encadenado en el baño. Después de intentar utilizar un arma para liberarse, descubre que está descargada. Entonces utiliza la linterna para revisar cuidadosamente el lugar y descubre que una de sus piernas está asegurada a una tubería. Cerca de él encuentra una sierra y, al observar el resto de la habitación, comprende lo que ocurrió con el Dr. Gordon y para qué fue utilizada anteriormente. Sin embargo, Eric no consigue reunir el valor necesario para repetir aquella acción. Mientras revisa el lugar, también encuentra el cuerpo de Adam, la víctima de la primera película. Al darse cuenta de que podría terminar de la misma manera, busca desesperadamente una forma de escapar. Finalmente encuentra un objeto que había sido utilizado anteriormente por Adam y decide emplearlo para intentar liberarse. Después de varios intentos, consigue romper su propia sujeción y escapar del lugar. 6 meses después, la historia cambia completamente. La policía entra a la fuerza en una vivienda mientras investiga un posible asesinato. La detective Kerry, que ya conocíamos de la película anterior, llega al lugar y pregunta si el cuerpo encontrado pertenece a Matthews. El detective Rick le explica que el cadáver está demasiado deteriorado para identificarlo con seguridad. Kerry entra a la habitación para comprobarlo personalmente y descubre una escena muy perturbadora. Allí también está el detective Hoffman, quien le aclara que la víctima no es Matthews, sino un hombre llamado Troy. Poco después conocemos mediante un flashback cómo Troy terminó en ese lugar. Despierta atrapado en una silla con varias cadenas sujetándolo y debe liberarse antes de que termine el tiempo. Como ocurre en los juegos de Jigsaw, una televisión se enciende y aparece Billy para explicarle las reglas. Troy intenta desesperadamente escapar, pero no consigue completar la prueba antes de que se termine el tiempo. Los detectives comienzan a sospechar que algo no encaja. La habitación estaba completamente sellada desde el exterior, por lo que Troy prácticamente no tenía una verdadera posibilidad de escapar. Además, ellos saben que Jigsaw se encontraba en muy malas condiciones de salud. Sin embargo, durante la investigación encuentran una grabación que demuestra que el juego sí estaba relacionado con él. Más tarde, Kerry lleva la grabación a su casa para analizarla con mayor atención. De repente, parece que el video comienza a fallar. Cuando intenta revisar el problema, descubre que no se trata de un error. La imagen está mostrando una transmisión desde el interior de su propia casa. Kerry toma su arma y se acerca al lugar, pero todo resulta ser una trampa. Una figura con máscara de cerdo aparece detrás de ella y termina llevándosela. Después vemos a Kerry atrapada en otro de los juegos de Jigsaw. Una grabación de Billy comienza a reproducirse y le explica las condiciones que debe cumplir para sobrevivir. Kerry intenta seguir las instrucciones y consigue realizar parte de la prueba, pero finalmente no logra escapar a tiempo. La historia cambia entonces de escenario y conocemos a la doctora Lynn Denlon. Su matrimonio está pasando por una etapa complicada y su esposo quiere divorciarse. Más tarde, mientras trabaja en el hospital, Lynn atiende a un niño que acaba de llegar por una emergencia. Aunque consigue estabilizarlo, una enfermera le reclama que debe dejar sus problemas personales fuera del trabajo. Cuando Lynn está a punto de marcharse, descubre que algo extraño ocurre con las puertas del hospital. Antes de poder reaccionar, aparece una persona con máscara de cerdo y la secuestra. Lynn despierta en un lugar oscuro lleno de objetos utilizados en los juegos de Jigsaw. Allí descubre que quien la ha secuestrado es Amanda Young, una persona que ya conocíamos de las películas anteriores. Amanda la lleva hasta una habitación donde se encuentra John Kramer, cuyo estado de salud ha empeorado considerablemente. Lynn no comprende por qué fue llevada allí, pero John le explica rápidamente el motivo. Necesita que ella lo mantenga con vida mientras otra persona atraviesa una serie de pruebas. Para asegurarse de que Lynn no intente escapar, Amanda le coloca un dispositivo conectado a los signos vitales de John. Si el corazón de John deja de funcionar, Lynn también sufrirá las consecuencias. John le explica que existe otra persona realizando un juego en ese mismo momento y que, si consigue llegar hasta ellos mientras John continúe con vida, Lynn podrá marcharse. La persona que está realizando las pruebas es Jeff. Él despierta encerrado y encuentra una grabación en la que Jigsaw le explica que durante años ha vivido consumido por la ira y el deseo de vengarse del hombre responsable de la muerte de su hijo Dylan. Ahora tendrá que superar varias pruebas relacionadas con personas que estuvieron involucradas de alguna manera en aquella tragedia. La primera prueba lleva a Jeff hasta una cámara frigorífica, donde encuentra a Danica Scott. Ella había presenciado el accidente que acabó con la vida de su hijo, pero decidió marcharse en lugar de declarar. Jeff recibe la oportunidad de liberarla, pero debe actuar rápidamente. Aunque consigue encontrar la llave, no llega a tiempo para salvarla. Después de superar aquella prueba,
Jeff continúa avanzando por el complejo y encuentra nuevas pistas relacionadas con su hijo. Mientras tanto, Lynn sigue vigilando constantemente a John y descubre que necesita una operación urgente debido a la presión que tiene en el cerebro. John sufre una fuerte crisis y Amanda se ve obligada a seguir las instrucciones de Lynn para mantenerlo estable. Una vez recuperado, Lynn pregunta si finalmente lo llevarán a un hospital, pero Amanda le explica que la operación tendrá que realizarse allí mismo. Mientras tanto, Jeff llega hasta otra de las pruebas y encuentra al juez Alden, quien había participado en el proceso judicial relacionado con la muerte de Dylan. Jeff tiene la oportunidad de dejarlo morir o ayudarlo a sobrevivir. Aunque al principio está dominado por la rabia, termina tomando la decisión de salvarlo. Al mismo tiempo, Lynn comienza a preparar la operación de John. Amanda observa todo mediante las cámaras y recibe información sobre el progreso de Jeff. John incluso le revela que dejó instrucciones específicas para ella y que Lynn fue elegida no solamente por sus conocimientos médicos. Jeff continúa avanzando y llega a una nueva habitación en la que encuentra al responsable directo del accidente que acabó con la vida de su hijo. El hombre está atrapado en otra de las máquinas de Hexab y Jeff recibe una nueva oportunidad. Puede dejar que el juego continúe o intentar salvarlo. Aunque al principio la rabia de Jeff le impide querer ayudarlo, poco a poco comienza a sentir compasión. Finalmente intenta encontrar una manera de obtener la llave necesaria para liberarlo. Sin embargo, cuando cree que está cerca de conseguirlo, algo sale mal y el hombre termina muriendo. Paralelamente, Lynn logra realizar la operación de John. El procedimiento es complicado, pero finalmente consigue estabilizarlo. Durante la intervención, John recuerda momentos de su pasado y, al despertar, llega incluso a confundir a Lynn con alguien importante de su vida. Amanda observa la situación y comienza a sentirse desplazada. Su relación con John es cada vez más complicada y sus inseguridades empiezan a afectar sus decisiones. Entonces aparece un flashback que revela algo muy importante sobre los acontecimientos de la primera película. Descubrimos que Amanda había tenido una participación mucho más directa de lo que parecía en el secuestro de Adam y Gordon. Ella ya era seguidora de John en aquella época y ayudó a preparar aquel juego. También se revela que Amanda fue responsable de acabar con Adam después de que el juego original terminara, cambiando completamente la forma en que entendíamos lo ocurrido en la primera película. Después de superar todas las pruebas anteriores, Jeff finalmente llega a la última puerta. Al otro lado se encuentran John, Lynn y Amanda, por lo que todo parece indicar que finalmente ha llegado al momento de enfrentarse a las personas que están detrás de todo lo que ha vivido. Antes de entrar, Jeff encuentra una caja que contiene una nota y un arma, dejando claro que todavía tendrá que tomar una última decisión. Cuando Jeff entra en la habitación, la situación se vuelve completamente tensa. Amanda reacciona rápidamente y dispara contra él, pero Jeff consigue responder al ataque. Ambos terminan gravemente heridos y, en medio de toda la confusión, ocurre uno de los mayores giros de la película. Se revela que el hombre que habíamos visto anteriormente junto a Lynn no era realmente su esposo, sino su amante. El verdadero esposo de Lynn siempre había sido Jeff. John había mantenido esta información en secreto durante todo el juego porque necesitaba que Jeff llegara hasta ese momento sin conocer toda la verdad. Mientras Amanda todavía permanece consciente, John aprovecha la situación para explicarle qué estaba ocurriendo realmente. La prueba principal nunca había estado destinada a Lynn ni a Jeff. La persona que estaba siendo puesta a prueba desde el comienzo era Amanda. John había preparado todo para comprobar si Amanda todavía podía seguir sus reglas, y sobre todo, si era capaz de darle a otra persona una verdadera oportunidad de sobrevivir. Él quería demostrarle que sus juegos no consistían simplemente en castigar a las personas, sino en ponerlas frente a decisiones que podían hacerlas cambiar. Sin embargo, Amanda había comenzado a cambiar completamente la manera en que realizaba las pruebas. Sus juegos eran cada vez más injustos y las víctimas prácticamente no tenían ninguna posibilidad real de escapar. Incluso cuando alguien conseguía superar el desafío, Amanda muchas veces terminaba acabando con esa persona porque estaba convencida de que nadie merecía realmente una segunda oportunidad. John le explica que ese pensamiento era precisamente lo que estaba destruyendo todo aquello en lo que él creía. Para él, una persona debía tener la oportunidad de demostrar que quería vivir y cambiar. Amanda, en cambio, había dejado de creer que las personas podían cambiar. Por eso John había elegido a Lynn. Necesitaba que ella se mantuviera con vida para poder completar la operación, y al mismo tiempo, quería que Amanda tuviera que tomar una decisión respecto a su vida. También necesitaba que Jeff llegara hasta ellos para que todo el plan pudiera llegar a su conclusión. John le hace entender a Amanda que todas las pruebas que había realizado anteriormente también servían para demostrar que ella estaba fallando. Sus víctimas podían superar los obstáculos, pero Amanda no les concedía realmente la oportunidad que John consideraba necesaria.
Finalmente, Jeff toma el arma y apunta directamente hacia Jon. En ese momento, Jon intenta hacerlo reflexionar. Le explica que el odio y la venganza nunca podrán devolverle a su hijo y que continuar dejándose controlar por esos sentimientos solamente hará que pierda todavía más. Jon incluso le ofrece una última alternativa. Si Jeff decide perdonarlo, todavía existe una posibilidad de salvar a Lynn. Una ambulancia podría llegar rápidamente al lugar y ella podría recibir la atención que necesita. Jeff parece pensarlo durante unos instantes. Después de todo lo que ha vivido, finalmente tiene frente a él la oportunidad de abandonar la venganza. Sin embargo, el dolor por la muerte de su hijo termina siendo más fuerte. Aunque Jeff dice que lo perdona, sus acciones demuestran lo contrario. Finalmente utiliza una sierra para atacar a Jon y lo deja gravemente herido. A pesar de encontrarse prácticamente sin fuerzas, Jon todavía consigue realizar una última acción. Activa una grabación que había preparado anteriormente y comienza a escucharse su característica voz distorsionada. En el mensaje, Jon explica que todo lo ocurrido tenía un propósito y que la prueba de Jeff todavía no había terminado. Jeff acababa de tener una última oportunidad para elegir el perdón, pero volvió a escoger la venganza. Por esa razón, ahora tendría que enfrentarse a las consecuencias de su decisión. Pero la mayor sorpresa llega después. Jon revela que la otra hija de Jeff está prisionera. Si quiere volver a verla, tendrá que superar nuevos juegos y enfrentarse a otras pruebas. Esto demuestra que Jon había dejado todo preparado antes de morir para que sus planes pudieran continuar. La película se acerca entonces a su final. Jon finalmente muere y, como el dispositivo de Lynn estaba conectado a sus signos vitales, la muerte de Jon provoca que el mecanismo se active. De esta manera, la historia termina dejando varias preguntas abiertas. Jeff ahora tiene que descubrir dónde está su hija y cómo podrá rescatarla, mientras que el legado de Jon continúa incluso después de su muerte. Al final queda claro que la película tenía dos pruebas principales. Por un lado, Jeff debía demostrar si podía dejar atrás el odio y escoger el perdón después de la muerte de su hijo. Por otro, Amanda tenía que demostrar que todavía podía seguir las reglas de Jon y darle a alguien una verdadera oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, ninguno de los dos consigue superar completamente su prueba. Jeff vuelve a dejarse llevar por la venganza, mientras Amanda demuestra que ha perdido la capacidad de creer en las segundas oportunidades. Y justamente ahí está lo más importante del final. Jon sabía que ambos estaban siendo controlados por sus emociones y utilizó toda la situación para ponerlos frente a sus propias decisiones. Incluso después de su muerte, sus planes siguen avanzando. Así termina esta parte de la saga, con Jon muerto, Lynn en peligro y Jeff descubriendo que todavía tiene una misión por cumplir. Su hija continúa prisionera y ahora tendrá que enfrentarse a nuevos desafíos para poder encontrarla. La historia queda completamente abierta, dejando claro que la muerte de Jon no significa el final de sus juegos, sino el comienzo de algo todavía más grande.